Vamos a hablar sobre la culpa, uno de los sentimientos más complejos que tenemos. Hablaremos también cómo se estructura la culpa, cómo compone la culpa y de qué se estructura la culpa. Vamos a hablar también cómo se maneja ese boomerang de la energía de la culpa, cómo nos manipulan y cómo manipulamos a través de la culpa. Por último, hablaremos también sobre todo cómo gestionar ese sentimiento de culpa, ¿no? Y bueno, y cómo se puede trabajar esto y tomar conciencia de las cosas que nos trae la culpa. Bien, en primer lugar, como hemos dicho antes, tenemos que saber qué es la culpa, ¿vale? Ese sentimiento de la culpa no es una emoción, sino es un sentimiento. Y es algo complejo de trabajar porque tiene un conjunto de cosas, un conjunto de sentimientos y emociones, ¿vale? Sobre todo una emoción principal, ¿no? Vamos a hablar que la culpa, por ejemplo, cuando nos sentimos culpables, es que tenemos una sensación de que hemos hecho algo mal, ¿no? Esa sensación de he hecho algo mal, ¿no? Pero debajo de la culpa justo hay una cosa que se llama la vergüenza. La vergüenza conlleva la culpa, lo que nos hace no es que hayamos hecho algo mal, es que además que tenemos la culpa de haber hecho algo mal, es que esta en concreto nos lleva a que somos malos. O sea, ya no solo hemos hecho algo mal, sino que somos malos. Claro, cuando hablamos de la vergüenza, que sujeta pues la culpa, ¿no? Tenemos que entender que hay unos niveles vibracionales energéticos, ya nos hablaba el psiquiatra David Hawkins en su libro El poder contra la fuerza, que hay diferentes escalas de valores vibracionales que nos afectan tanto a la salud física como emocional, ¿no? Viviendo en esos sentimientos y emociones. 0 sería la muerte, ¿no? Puede ser una muerte física emocional, ¿no? Que estamos ahí congelados en el permafrost, o sea, completamente helados, inertes, ¿no? 500 sería, en esa vibración 500 sería el amor, un amor que podríamos decir que no es el amor filiopaternal, ni el amor de pareja, es un amor puro, el amor del ser, ¿no? En un estado de presencia, ¿no? Y en 1000 estaría vibrando, a los 1000 estaría vibrando lo que es lo que llamamos la consciencia, la iluminación, ¿no? Lo sumum, ¿no? Pues la emoción de la vergüenza estaría vibrando solo a 20, escasamente pegado a la muerte, ¿no? Es la vibración peor de todas las que hay, de la que más daño nos hace la vergüenza. La vergüenza podemos entender que está estructurada ancestralmente en las tribus, en los clanes, ¿no? Que se necesitaban para vivir. Entonces, claro, como nos necesitamos para vivir, cuando alguien estaba fuera del clan, cuando alguien se le expulsaba del clan, lo primero que sentía es culpa de haber hecho algo malo. Pero claro, justo debajo de la culpa, la vergüenza, ¿no? ¿Qué significaba aquella vergüenza? ¿Qué significaba aquella culpa? Posiblemente la muerte física, porque vivir fuera del clan no era posible vivir fuera de la tribu, ¿no? Luego también se estructura en la mujer, ¿no? En la mujer abusada, la mujer que siente esa vergüenza, esas cosas, ¿no? Que al final conlleva todo esto, ¿no? Que por eso es importante entenderlo, el siguiente paso que vamos a hablar, ¿no? Hay más cosas, pero bueno, con esto ya nos hacemos una idea qué es la vergüenza, ¿no? Hemos hablado de la culpa, hemos hablado de la vergüenza y vamos a hablar de una emoción, ahora sí. Para mí la emoción más bonita, a veces no podemos entenderla así, pero realmente es la emoción más bonita, que es la tristeza. Que no es la vergüenza, perdón, que no es el sufrimiento, es la tristeza. La tristeza es la que nos permite cerrar cosas, cerrar duelos, entender que los duelos se van cerrando en base para empezar nuevos ciclos, y es muy importante porque aquí sí que se trabaja en la terapéutica de consulta, ¿no? Ese sentimiento de culpa que a veces es tan sutil, que debajo está la vergüenza y que debajo está esa emoción que se llama la tristeza. Es aquí en la terapéutica de consulta, de forma muy sutiles, se van dando las cosas hasta que tocamos esto y entendemos y podemos cambiarlo, ¿no? Tenemos ese juez censor en nuestra mente, ¿no? En nuestra mente tenemos un juez censor que nos castiga, que nos dice que no somos válidos, que no somos buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Somos culpables de todo, ¿no? Con ese juez censor que tenemos. Tenemos una vergüenza en el pasado, la llevamos la vergüenza al presente y en un futuro inmediato va a ser una frustración, un sentimiento de sufrimiento, ¿no?
pasado, presente y el futuro lo seguimos llevando hacia adelante, ¿no? Por eso es importante trabajar lo que es la emoción de sobre todo la culpa, ¿no? La culpa y debajo la vergüenza y el sufrimiento. Bien, una vez dicho esto, tenemos que entender cómo se va estructurando esto. ¿Esto cómo se estructura? Normalmente se estructura en la infancia. En la infancia podemos entender que los niños son muy sensibles al abandono, al sentirse excluidos, ¿no? Son también como se nos empieza a educar también de una forma como diciendo que no somos, si no hacemos las cosas correctas, no somos buenos, somos culpables, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, ¿no? ¿Qué es hacerlo bien? Que muchas veces es satisfacer a los propios deseos de los padres, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel intrafamiliar, ¿no? Podemos sentir que muchas mujeres, muchas madres se sienten en cierta forma responsables, culpables de no haberlo hecho bien. Y esto es mucho más habitual de lo que pensamos. Entonces, claro, incluso en tiempos presentes, ¿no? Antes igual quizás era más difícil separarse, ¿no? Hasta que la muerte te separe, ¿no? Y ahora que nos estamos separando muchas veces, o familias que se separan, ¿no? La culpabilidad que sienten ambos padres por fallar a los hijos, ¿no? Todo esto se va viendo en el núcleo intrafamiliar, en el núcleo educacional, ¿no? Todas las comunidades se pelean por llevar ¿cómo diríamos? La batuta de la educación de los niños, ¿no? Comunidades autónomas, gobierno central, incluso entre partidos políticos. ¿Por qué? Porque la gente está tan interesada en la educación y todos tan dispar, ¿no? Cada uno de su forma, ¿no? Porque ahí aparece mucha manipulación, aparecen muchas cosas como sentimiento de miedo, ¿no? El miedo y luego por otro lado la culpa y mezclamos todo esto, ¿no? Entonces tenemos que entender que quizás en educación, pues no sé, quizás en un futuro, ¿no? Se podría dar una pequeña educación, ¿no? Una educación de acompañamiento emocional a los adolescentes para saber lo que es la palabra culpa, lo que son los miedos, etcétera, etcétera, ¿no? Yendo un poquito más para adelante, también se estructura con las religiones, ¿no? Para mí todas las religiones son buenas, todas las religiones son buenas, tienen un buen fondo de armario. El fondo de armario es muy bueno, pero claro, luego las manejamos, las manipulamos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ser conscientes de que muchas veces estamos hablando de que hay un pecado original y que mira que es original, que es por lo menos en la religión cristiana, ¿no? El comer una manzana y somos culpables de un pecado, etcétera, etcétera, que no se va a sanar ni con 2 comuniones, ni con 3 bautizos, ni se soluciona con la muerte, ¿no? Y vamos hacia allá, vamos viendo las cosas una y otra vez y esto lo vamos arrastrando. Otra cosa curiosa, por ejemplo, hablando de religiones, es juntar los deditos, estos deditos que aparentemente son inocentes, pero de inocentes no tienen nada. Estos dedos, cuando los juntas y das aquí en el pecho, lo que tú estás dándote en el pecho es en la glándula del timo, la más emocional. Y curiosamente es una frase que casi todos hemos visto o hemos conocido, que es por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Claro, esto es tapping, es una técnica o tapping o llámese como quiera, ¿no? Pero es una técnica que lo que está dando es en los centros energéticos una serie de cargas de responsabilidad que no es en el hombro, no es en una zona determinada, nada más que en una zona concreta, que es la zona de la glándula del timo. Esto es lo que muchas veces no somos conscientes de todo esto, desde dónde nos va viniendo y vamos arrastrando, acordarnos del juez sensor que tenemos, ¿no? Que nos acompaña toda la vida, ¿no? Vamos a ver también cómo se va poco a poco en el tiempo, me estaba recordando ahora, nos estaba hablando Bernardo Samatas, me acuerdo, que es escritor de diferentes libros, entre ellos el de Gente Tóxica. Este nos hablaba y nos decía de Bernardo Samatas, que la culpa es uno de los sentimientos más difíciles y más arraigados, ¿no? Pero que realmente también es uno de los más manipulativos, ¿no? Y darnos cuenta que el tema de sentirnos culpables muchas veces tiene su propio beneficio. Y parece conscientemente que no, pero inconscientemente sí tiene mucho beneficio, porque nos hace sentirnos víctimas, retroalimenta a la víctima. Entonces, cuando nos metemos dentro, muchas veces nos cuesta luego salir.
empezamos a entender que hay gente alrededor que nos presta atención, que nos presta cariño, que nos pero eso nos retroalimenta y nos deja ahí anclados. También muchas veces nos sirve para manipular a los demás. Manipular a los demás intentándoles hacer sutilmente culpables para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Muchas veces se le dice a una persona, con lo que yo te quiero, con lo que yo hago por ti, jo, fíjate cómo tú me tratas a mí, ¿no? Entonces la otra persona ya está cogiendo una carga energética. Darnos cuenta que eso tiene un peso, y un peso muy serio. O sea, podemos entender también cuántas veces hacemos cosas que no queremos hacer. Entenderlo, que esto nos está trayendo una y otra vez, a hacer cosas que no queremos hacer. Preguntarnos al cabo del día cuántas cosas estamos haciendo que no queremos realmente hacer. Mirémoslo. Y una vez que entendamos todo esto, quizás muchas veces aprendamos a decir ya no. Que no, poner los límites. Porque muchas veces decimos que no sabemos poner los límites, pero no nos damos cuenta qué energía se nos está moviendo para no saber poner los límites. Porque muchas veces es la vergüenza, porque muchas veces es esa culpa, y muchas veces lo que subyace debajo es esa tristeza, ¿no? Si le digo que no, me siento culpable y sigo retroalimentándome, ¿no? Por eso es muy importante ver todo esto. Es como un boomerang, esta energía, la lanzamos muchas veces y nos vuelve otra vez contra nosotros. Estamos en una situación de intentar cambiar estas cosas. Hay tres, por decir que hay tres pilares para mí fundamentales a la hora de cambiar estos patrones, ¿no? El primero, y creo que es fácil, pero a la vez nos resulta muy complicado, el primero es sobre todo aprender a perdonarme. Porque somos capaces de perdonar a todo el mundo, somos capaces de hacer muchas cosas, pero no, cuando hablamos de perdonarnos a nosotros no acabamos de entender qué es esto de perdonarnos, ¿no? Hay una energía bastante en entropía, hay una energía en disfunción que nos hace daño cuando nos sentimos culpables. Hemos dicho que la energía de la vergüenza que va asociada a la culpa nos mete hacia adentro, nos hace sentir hundidos, enfermos, a veces depresiones enteras vienen ahí, ¿no? Entonces, claro, entender todo el daño que yo me estoy haciendo es tener un espacio, vamos a buscar un espacio, vamos a intentar buscar un espacio de amabilidad para con nosotros. Sé que a veces suena un poquito así, pero eso da mucho consuelo y mucho alivio, el aprender a perdonarnos, porque no lo sabemos quizás hacer mejor, porque a veces nos cuesta hacer las cosas. Bien, aprender a perdonarnos. Lo segundo, para mí, otro pilar fundamental, es entender que hay que cambiar esa palabra, porque esa palabra ya tiene una connotación, como el miedo. Son dos cosas que se están manipulando constantemente a nivel de todos los medios, religiosos, políticos, etcétera, etcétera. Miedo y por otro lado la culpa. Somos culpables de las crisis, somos culpables de casi todo lo que hay en el mundo, hasta de la caída de las hojas del otoño. Entonces, intentar cambiar esa palabra que tanta connotación tiene, ese arquetipo de la palabra de la culpa. Vamos a cambiar la culpa por responsabilidad. Porque si he algo hecho que no tiene remedio, de acuerdo, pero normalmente no sucede así. Todo tiene una solución, todo tiene un para qué. Entonces entender todo esto es entender que es una oportunidad de cambiar las cosas. Y entonces eso es una responsabilidad que, como dice la palabra, responsabilidad para mí es responder con habilidad. Responder con habilidad es responsabilidad. Por lo tanto, esa palabra de responsabilidad lleva una buena carga, una buena emoción, una cosa diferente, porque lleva un aprendizaje implícito que a veces no son agradables, pero nos llevan a muchos lugares diferentes, ¿vale? En la energía de la culpa nos vamos a quedar abajo y nos vamos a meter 2 metros bajo tierra y que no nos saca nadie de ahí. Bien, la tercera cosa, y también muy importante, ¿no? Que, bueno, es el eje vertebral de todo, ¿no? Y eso lo que decía yo antes en los colegios y en los sitios, que quizás no se nos enseña a querernos. La tercera cosa sería querernos, aprender a querernos. ¿Cómo aprendemos a querernos? Aprendemos a querernos, en principio, a respetar como respetarías al prójimo, a amar como amarías al prójimo, a tratarte como tratarías al prójimo. Se supone que eres incapaz de hacer daño cuando tú no tienes dolor o no sientes dolor. Aprender a transmutar las cosas, aprender que la vida es un viaje bonito. Posiblemente hay más vidas o posiblemente no, pero la vida es un viaje bonito, que es un aprendizaje, es una emancipación de lo que traemos a través del transgeneracional y todo esto. Claro que por supuesto nos marca mucho
pero es ahí donde el niño, el adolescente, tiene que tener una autonomía, una capacidad dentro de un orden de decisión propia, una inteligencia emocional, diremos, para seguir evolucionando al adulto y al hombre y más allá, ¿no? Y disfrutar con la conciencia. Vamos a perdonarnos. Yo creo que es un buen momento, además de todo lo que está pasando y todo eso, para tomar conciencia, pasar a las acciones. Y bueno, la culpa es, miremos un poquito cuántas cosas estamos haciendo que no queremos hacer, o si divinamente o sutilmente le estamos condicionando a los demás para que nos presten atención o no nos quieran, ¿vale? Es importante todo esto. Un saludo, muchas gracias y hasta pronto.